¿Se acuerda cómo era el mundo hace 15 años? Hace 20 años, ¿se acuerda de qué tamaño eran los teléfonos celulares y lo que costaba hacer una llamada telefónica? ¿Quién se iba a imaginar que existiría algo como WhatsApp o que las redes sociales iban a revolucionarlo todo, desde la democracia hasta la forma de conseguir y obtener un trabajo? Bueno, pues el mundo está evolucionando y seguirá evolucionando, a veces de manera extremadamente rápida. Hoy, en Contracara, inteligencia artificial. Pero muy buenas noches, yo soy Luis Cárdenas y el día de hoy platicamos sobre inteligencia artificial. Quiero conocer sus opiniones a través de nuestras redes sociales en @LuisCárdenasMX, estamos en todos lados, y también en @HeraldoTelevisión. Oiga, a ver, el mundo de verdad que está avanzando brutalmente rápido. El tráfago a veces es francamente inimaginable, impensable, no lo aguantamos siquiera. Y cada vez hay nuevas cuestiones. Yo no sé si ha tenido oportunidad de ver el ChatGPT, seguramente ya sabe de él, quizá ya lo utilizó. Si uno no conoce, piensa que la cosa está embrujada, que eso es una cuestión casi que del diablo. Pero bueno, en medio de todo esto hay también asuntos que tienen que ver con la seguridad y con el riesgo que está enfrentando el planeta en torno a avances tecnológicos que pueden sí cambiar por completo el esquema social, que pueden dejar sin trabajo a muchísimas personas, de hecho ya lo han hecho. Uno de los hombres más poderosos del planeta, uno de los hombres más ricos del mundo, está en el top 3, dependiendo en qué momento lo quiera ver. Elon Musk ha pedido al gobierno estadounidense que legisle sobre la inteligencia artificial. Está preocupado por la seguridad. I think the right emphasis for AI research is on AI safety. We should put vastly more effort into AI safety than we should put into advancing AI in the first place, because it may be good or it may be bad, and it could be catastrophically bad. It could be the equivalent of a nuclear meltdown. So you really want to emphasize safety. So I'm not against the advancement of AI. I want to really be clear about this, but I do think we should be extremely careful. And if that means it takes a bit longer to develop AI, then I think that's the right trade-off. We shouldn't be rushing headlong into something that we don't understand. Pero déjeme contarle un chismecito tecnológico que todo el mundo conoce. Al final de cuentas, Elon Musk está compitiendo de alguna u otra manera contra otras empresas, porque si bien tiene ciertas acciones e intereses en esta nueva empresa de inteligencia artificial denominada OpenAI, es decir, la creadora del ChatGPT, lo cierto es que también tiene una competencia importante con Microsoft, que está implementando de manera brutal la inteligencia artificial. Si bien Bill Gates ya no es el CEO en Microsoft, sí ha sido uno de los principales impulsores de la IA y señala que no se puede frenar su avance por regulaciones burocráticas. Are you scared? We're all scared that a bad guy could grab it. Let's say the bad guys get ahead of the good guys. Then something like cyber attacks, could be driven by an AI. The White House, the administration, regulators here in the U.S., do you think they're up to speed? Not yet. They're not ready. Not yet. Why are they not ready? You're never going to have every politician understanding it, but how do you build up a capacity to review things? They won't be the experts, but they have to be part of that discussion. Why not put a pause to it while we just figure out some of these very basic things? If you just pause the good guys and you don't pause everyone else, you're probably hurting yourself. You definitely want the good guys to have strong AI. Can you guarantee that? If you stop the good guys, you can guarantee it won't happen. Quédese después de la pausa, vamos a platicar a detalle, a fondo, sobre inteligencia artificial.
solo aquí en Heraldo Televisión. Estamos en Contracara. Regresamos con mucho más. Ya regresamos aquí a Contracara en Heraldo Televisión. El día de hoy, esta noche, el tema pues es bastante controvertido, es un asunto que preocupa, es un asunto del cual hay que aceptarlo. Tenemos una enorme ignorancia, pero pues ahí está. No solamente es el futuro, es el presente y vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Para ello, le aprecio muchísimo a Armando Becerra, consultor y oficial de protección de datos en Manpower Group, que esté aquí con nosotros en esta mesa, aquí en Contracara. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y un gusto participar aquí. No, hombre, un honor. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. También está con nosotros el vicepresidente para la salud digital de la Asociación de Internet MX, Pablo Corona. Querido Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Salud digital. Bueno, es que ahora... No sirven ni los hospitales, Pablo. O sea, salud digital. No, en este país no sirven ni los hospitales. ¿Cómo que salud digital? Perdón, me llamó la atención. Bueno, es que ya no solamente tenemos que cuidarnos de que no nos enfermemos físicamente, sino hoy piensa que pierdes tu celular y eventualmente eso puede generar un impacto tanto en tu economía, le da en la torre a mi vida. Tu vida. Entonces, hoy la salud digital es una manera de decir a todos estos cuidados que deberíamos tener de una higiene adecuada del uso de las tecnologías. Ya de entrada ya me diste la idea como para otros 2 programas. Entonces, bueno, te lo aprecio muchísimo, les aprecio muchísimo que estén aquí con nosotros. Oigan, déjenme empezar. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo me acuerdo de ese Deep Blue, si no me equivoco, compitiendo contra Kasparov, 1993, 94, por ahí, finales de los 90s o mediados de los 90s. Y bueno, pues causó mucho revuelo, pero pues de ahí para el real la cosa ha cambiado brutalmente. ¿Qué es o cómo podemos entender la inteligencia artificial? ¿Cuáles son los primeros atisbos de la inteligencia artificial en la humanidad? ¿Qué nos puedes decir, Armando? Pues las definiciones como más orientadas a sistemas, a cómputo, vienen casi desde los 50s, ¿no? Donde nos hablan que la inteligencia artificial es cualquier intento de simular características del pensamiento, ¿no? Incluso hasta a nivel coloquial decimos que una persona tiene inteligencia matemática, inteligencia espacial, pues se ha querido siempre replicar desde las ciencias del cómputo, la programación, la automatización, incluso no necesariamente digital, simular estas ideas, ¿no? Entonces, el concepto viene como de los 50s, maduró con los 80s, con la era del cómputo, pero en este estricto sentido, y vale la pena porque enriquece la plática, pues hay autómatas desde muchos años antes intentando, justo mencionabas, ¿no? Deep Blue, pues había autómatas haciendo partidas de ajedrez mecánicamente, ¿no? Muy limitadamente, sin dispositivos de cómputo, pero bueno, es una forma de emular ese pensamiento. O incluso nosotros nos centramos en estas grandes soluciones que también seguro van a salir en la plática, como ChatGPT o estos generadores de imágenes, pero teóricamente una calculadora, tu calculadora, ni siquiera la del celular, ¿no? La más tradicional, es una forma de emulación de inteligencia artificial. O sea, simula cierto conocimiento, cierta capacidad del ser humano, ¿no? Dijiste algo que me llamó la atención, una palabra, la anoté, autómatas. ¿Cómo autómatas? O sea, ¿qué? O sea, hacer una cosa de manera automática. Sí, la idea del autómata... solita, ¿cómo? Justo, la idea del autómata es replicar alguna tarea o quitarle ese peso a una persona. O sea, el robot es la idea clásica del autómato, ¿no? Alguien, un ente, no necesariamente un algo que barra por ti, que trapee por ti, que piense por ti en algunos casos. Que ¿no? haga una multiplicación por ti. Que haga una multiplicación como por el caso de la calculadora. Exactamente. Interesante. ¿Cómo defines tú, Pablo, la inteligencia artificial? ¿Cómo entender, cómo aportar o, en dado caso, diferir de la definición de Armando? Ya decía Armando, la definición es una definición muy vieja. Desde los 50 se empezó y en los 60, en el 62 hubo una primera definición de inteligencia artificial que es justamente el emular los procesos del pensamiento humano. Y pensemos también que desde entonces había ciertos sesgos de lo que le llamamos inteligencia ya evolucionado. Es más, el factor de medición de inteligencia humana que se usó durante mucho tiempo era el IQ.
Y hoy ya muchos especialistas dicen que el IQ no es la mejor medida de inteligencia porque solo mide un tipo de inteligencia, la inteligencia espacial y matemática, la lógica y descriptiva, pero que hay varios otros tipos de inteligencia emocional y en otras condiciones que no forzosamente están consideradas en esa otra medición de inteligencia. Entonces, básicamente, originalmente estaba ligada a emular la inteligencia matemática y lógica del ser humano y eventualmente se traslapó a los demás elementos de inteligencia que podamos tener. Y es más, la mayoría de los artificios matemáticos y de programación que hoy conocemos de inteligencia artificial son viejísimos, son de los 70s. El problema es que la capacidad de cómputo no era suficiente. O sea, teníamos ya los mecanismos y los programas, déjame decirlo, pero no había capacidad de cómputo para usarlos de esa manera como lo podemos hacer hoy. O sea, había una cosa en teoría de cómo podía funcionar algo, pero no teníamos que el procesador, la computadora suficiente para poderlo hacer. Así, exactamente. Algo así como Star Wars, que nunca se pudo hacer hasta la versión 4 o algo por el estilo, que le pusieron un buen de efectos especiales, pero que no eran posibles de hacer en la época. Que no tenían forma de hacerlos. A ver, déjenme meterlos en un aprieto o meternos todos en un aprieto. Además, tenemos tiempo de programa. ¿Qué diablos es inteligencia? ¿Y la inteligencia es lo mismo que pensar? Me encanta la pregunta. Déjame hacer una historia rápida. Ajá. Para entender inteligencia me parece que hay que irnos 3 pasos atrás. Sí, antes de decir que es inteligencia artificial. Y si nos va, a mí me gustan las etimologías. Entonces, básicamente, inteligencia viene de inteligir, y inteligir en español viene... Griega, ¿no? Si no me perdón, equivoco, viene griega. latina. Ah, de latina. Ajá. Y inteligere es poder distinguir. Sería el equivalente a lo que nosotros diríamos discernir. Discernir, ajá. O sea, distinguir entre algo y otra cosa. Ok. Entonces, ¿qué sería una inteligencia? La capacidad que tenemos los seres humanos entre distinguir cosas. Okay. Entonces, si yo logro distinguir que esto es una taza y esto es una mesa, ¿por qué? Porque logro abstraer que esto tiene ciertas características de taza, pero déjame poner ese ejemplo. ¿Qué pasaría si esa taza que ahora estamos viendo así en cámara, yo la pusiera solamente así y les preguntara a la audiencia qué es? Lo más probable es que me dijeran que es un vaso, no una taza. Por una característica muy sencilla. Porque no hay un asa. Que es que tiene un asa. Esa capacidad de abstracción de un concepto a raíz de varios elementos que componen ese concepto es la capacidad de inteligencia. O sea, poder ensamblar un elemento o un concepto más grande a partir de conceptos que ya tenemos abstractos más pequeños. ¿Y qué es pensar? Pensar sería el medio para llegar a utilizar esa inteligencia. O sea, un ente, porque además no hay que limitarlo necesariamente a los humanos, ¿no? Sí, claro. Un ente, un ser viviente tiene una determinada, un perro puede discernir en diferente característica, efectivamente, este mismo concepto, ¿no? Las condiciones a las limitantes del perro, su capacidad de pensamiento lo conducirían tal vez no al discernimiento de si esto sí es una taza o no es una mesa, sino, no sé, por ejemplo, un objeto que está en su camino para llegar a comida. Claro. Y es importante esa mención, ¿no? Porque así como hay diferentes niveles de abstracción, el concepto de inteligencia puede diferir entre los distintos entornos, ¿no? Entonces, en un tema como el lenguaje o como el entendimiento del espacio, pues la inteligencia no es solo discernir si esto es una taza o una mesa, sino sabemos que esto es una taza y que no es una mesa porque entendemos que es una mesa, quién es Luis, quién es Pablo. Claro. Cosas que a lo mejor un perro no podría discernir, ¿no? ¿Tiene pensamiento el perro? Sí, pero no tiene las mismas capacidades. No tiene esta capacidad de abstracción. Y entonces déjame, que tenemos los humanos. Para llegar a eso, hacer parte de esta historia, porque entonces para llegar a inteligencia necesitamos entender conceptos más básicos. Decía que es la capacidad de abstraer cosas a partir de otras más básicas. Del inteligir y del tendríamos discernir. Datos. Cosas que están, déjame decir, piénsalo como piezas de Lego. Tenemos piezas sueltas, datos, que cuando logras armarlas y hacer ciertas relaciones entre ellas, se vuelven información. Entonces, si tenemos datos correlacionados y que tienen sentido uno con otro y que tienen una relación porque significan la estatura, la talla, la preferencia o cualquier cosa de una persona o de las dimensiones de un edificio, entonces esos datos que estaban aislados ahora se vuelven información porque están relacionados.
y puedo hacer algo con esa información. Y luego, cuando hago algo con esa información, se vuelve conocimiento. Ok, ya avanzamos un poco más. Vamos de tercer inteligencia, vamos de pensar y vamos de conocimiento. Pero déjenme poner ahí una pausa tantito. Porque aquí en el ejemplo de la taza o el vaso, si lo vemos sin el asa, alguien hace muchos años pensó que los humanos tenemos sed y que cuando tenemos sed podríamos almacenar ese líquido llamado agua en una cosa llamada vaso o llamada taza después. Alguien hasta le puso un asa para que no nos quemáramos cuando esta cosa estuviera caliente para una bebida caliente. Y alguien tuvo toda esa idea en su momento y logró el conocimiento, logró hacer algo, además tuvo un antecedente. Hoy mucha gente tiene miedo porque la inteligencia artificial pareciera que está pudiendo hacer tazas o vasos o edificios o moléculas o cosas que antes nada más podían hacer los humanos después de muchísimo otro tiempo. Y hay quien empieza a decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre la máquina está pensando o no está pensando? ¿Está haciendo conocimiento o no está haciendo conocimiento? ¿Qué me dices, Armando? No, en estricto sentido, yo diría, mi opinión muy personal es que efectivamente no está pensando. No está pensando la máquina. Es un medio para procesar el pensamiento de su creador o de las personas que están utilizando la herramienta. O sea, no tiene un pensamiento, porque hay algo interesante, ¿no?, en esta plática, y qué bueno que regresamos a los conceptos, ¿no? Hablamos de que el pensamiento es un medio para la inteligencia, pero la inteligencia artificial es el mote que le hemos dado a estas formas de automatización, ¿no? El lenguaje, el ChatGPT, ¿no?, que es lo más de moda, este interpretador del lenguaje natural no piensa las respuestas, aprende patrones y hay un montón de obreros de software trabajando en ello para seleccionar las mejores respuestas e ir generando una base de datos. Parece que estás platicando con una persona, con un interlocutor, pero la máquina no está pensando. De hecho, y también tiene un poquito que salió un paper en The Washington Post, explicaban a grandes modos cómo funciona este algoritmo. Es como tienes toda la base de datos de Internet, todo lo que mucha gente ha publicado, comentarios, pues lo que se ha hecho es automatizar esas respuestas, generar un panel de respuestas mejores, las aproximaciones, y luego seleccionar al azar de esas respuestas para que parezca que cada que le preguntas lo mismo te responde algo diferente. Entonces, eso nos da mucha luz de que en realidad está haciendo un proceso automático, un proceso estocástico, matemático, como lo mencionó Pablo, pero no hubo un pensamiento de intermedio. Y también vale la pena mencionar, porque justo fue un debate importante al principio de este año, un desarrollador de Google que trabajaba con una inteligencia dijo que esa cosa estaba pensando. Dijo que estaba pensando, que era consciente. Y la inteligencia no y te digo, o sea, la inteligencia es una ejecución del pensamiento, pero una herramienta no puede ejecutar. Si nos regresamos a estos conceptos básicos, una herramienta no puede ejecutar este pensamiento. Y me gustó que sacaras a colación el tema del perrito, porque este investigador de Google dijo, a ver, es que esto piensa y siente. No, a ver, espérate, el lenguaje no es un síntoma de ser un ente sentiente, ¿no? Que sientes, que experimentas el medio. Y esa es una condición de la conciencia, y la conciencia es una condición del pensamiento. Entonces, a lo mejor nos salimos un poco del ámbito técnico y nos regresamos casi a discusiones de corte filosófico. Sí, claro, es que, a ver, al final esto está llegando a algo en ese nivel, por eso quise empezar de esta manera, ¿no? Tú nos decías, ¿no piensa o sí piensa, Pablo? Me parece que hoy no piensa, pero hoy es no que piensa. Yo me regresaría un paso antes. Sí. Y es qué significa pensar y qué lleva a los procesos del pensamiento. Y la verdad es que hoy ni siquiera nos queda claro en el ser humano cómo pensamos. Entonces, es muy difícil poder decir si una computadora piensa o no, si no tenemos claro cómo piensa el ser humano. Hoy, esto que le llaman la teoría de la mente, no existe una explicación clara de cuáles son los mecanismos que tiene la mente para procesar, almacenar y llevar a cabo estas funciones
de esta palabra tan amplia que le llamamos pensamiento y que significa muchas cosas, que significa inteligir, que significa ordenar, que significa calcular, estimar, pero también podría dirigir, sentir y otras cosas que no son tan lógicas. Entonces, hoy esa teoría de la mente no está consolidada y no hay algo que pueda explicarlo, y por eso me parece muy aventurado el decir que una máquina también piensa cuando tampoco tenemos una definición clara de cuál es el pensamiento humano. Ya. Entonces, bueno, para cerrar esto, me parece que no piensa si lo vemos en términos humanos, por lo menos hoy, y se requeriría de algo que tal vez entremos en una siguiente sección, pero de lo que le llaman una inteligencia artificial general. Hoy no tenemos una inteligencia. En realidad, hoy usar la palabra inteligencia me parece un exceso a veces. Cuando decimos inteligencia artificial, ¿nos estamos pasando de lanza? No es así, ay, no inventes. La mayoría de las veces solamente son sistemas que saben muy bien un tema y determinada cosa. Le llamamos sistemas expertos y estas automatizaciones que ya decía Armando. Ahora, la verdad es que el aprendizaje profundo, las redes neuronales han permitido generar esquemas mucho más complejos que ya no son, le llamamos determinísticos, o sea, que ya no le preguntas una cosa y siempre llega por el mismo camino a otra, sino hace una emulación similar a lo que creemos que es el mecanismo de la mente, y que en la inteligencia artificial se usan estas cosas que le llamamos neuronas artificiales a través de estas redes neuronales. Y este mecanismo matemático que le llaman un perceptrón, que es una neurona artificial que busca simular lo que creemos que son los procesos de pensamiento, pero la verdad es que hoy no nos queda claro ni siquiera cómo funciona dentro del cerebro. ¿Qué les parece si ahorita entramos a esta cuestión como técnica? Porque me llama mucho la atención el asunto, y dices, todavía no llegamos a la inteligencia artificial general. ¿Qué es eso? ¿Y en qué inteligencia artificial estamos? ¿O qué es lo que estamos viendo hoy día? Pues con todas estas cosas nuevas en comparación a lo que veíamos antes, porque tú me dices, estas ideas vienen desde los 50, ¿no? O sea, desde antes ya había la teoría. ¿Hoy en qué punto estamos? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial general? ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Cómo va escalando? ¿Cuál es esta historia? A ver, cuéntanos. Creo que también vale la pena regresarse para contestar esa pregunta al ejemplo que dabas del match Deep Blue Kasparov. Historia corta, IBM genera una computadora para retar al campeón del mundo en ese entonces, Garry Kasparov. Le gana, el primer año gana Kasparov por poco. Y el segundo año le gana Deep Blue. Sí, porque son y fue varios. un escándalo, o sea, fue la prensa de ese entonces. Es muy interesante regresar a los encabezados de esa época, porque ya veían. Los encabezados de esa época se parecen a los encabezados que hoy en día tenemos respecto a ChatGPT, a los generadores de imágenes, así de ya se acabó la humanidad, nos van a reemplazar las máquinas. Y Deep Blue es un buen ejemplo de una tecnología muy similar, que es lo que estamos viendo hoy en día, que es muchos pasos antes de esta inteligencia artificial general, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? La inteligencia artificial generativa lo que hace es, a partir de un conjunto de información, en el caso de Deep Blue, pues le dieron las reglas del ajedrez y que empezara a través de su poder de cómputo a generar combinaciones, a generar estrategias hasta que le gana a Kasparov, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy en día, ChatGPT, o sea, Deep Blue, ¿qué fue? ¿General o generativa? Generativa. No, y ni siquiera generativa. Yo diciendo un poco, es una inteligencia artificial de estas que yo digo, le llamaron exageradamente inteligencia artificial, porque en realidad solo es un sistema experto. ¿Por qué? ¿Tú juegas ajedrez, Pablo? Yo juego ajedrez. ¿Tú le ganarías a Kasparov? No, difícilmente. O sea, yo tampoco, ¿no? Y no juego ajedrez, pero ¿cómo le hizo una compu para ganarle a Kasparov? Es muy sencillo. El tablero de ajedrez tiene un número de piezas limitado y un número de casillas limitado. Lo cual nos lleva a que el número de combinaciones que se pueden hacer para jugadas, si bien es muy grande, no es ilimitado. Entonces, para un ser humano calcularlas, preverlas y anticiparlas podría ser muy complicado, aunque los campeones de ajedrez logran abstraer. Alguna vez vi una entrevista con distintos campeones de ajedrez y lo que decían es que yo ya dejé de ver las piezas de manera independiente, ahora veo patrones. Veo matemáticas. Pero no solo matemáticas, patrones de jugadas que yo ya vi. O sea, acomodos de piezas
que ya tengo en mi cabeza cómo estoy y cómo está el contrincante y que me llevan a tomar cierta decisión. Ya no es el acomodo particular de una pieza, sino del conjunto de piezas. Y eso es algo que difícilmente un jugador ajedrez amateur como nosotros podría lograr, pero que ellos han logrado muy bien. Y por eso es que están a ese nivel. Pero que la máquina puede hacer, cualquier máquina, por más sencilla. Agrupar esos patrones y entender esas relaciones entre grupos de piezas lo hace muy fácil. Y predecir y tener una memoria que no requiere de si se acordó bien cómo estaba una pieza o no. En la memoria de las computadoras no se equivoca. Nosotros nos podríamos equivocar de, oye, estaba en D3 o en A3, ¿no? La computadora no se va a equivocar en ese tipo de detalles. Y eso hace que tenga una capacidad muy superior, pero para una cosa muy acotada, y por eso se llaman sistemas expertos. Es un sistema que es experto en esa cosa, solo en jugar ajedrez. Solo en jugar ajedrez. Pero no podría jugar otra cosa. Lo pones a jugar dominó y no jugaría, o lo pones a jugar Go y no jugaría. No podría ser un café. Entonces no podría hacer un café y no podría hacer nada más que no sea jugar ajedrez. Ok. Y esa es la diferencia entre estos sistemas viejos de inteligencia acotada contra lo que potencialmente pudiera ser una inteligencia artificial general. Pensando en ese Deep Blue, y nada más me viene ahorita a la mente como duda y curiosidad, o sea, hoy me imagino que hay cosas mucho más avanzadas que un Deep Blue. Sí. Hoy hay alguien que le pueda ganar a una computadora, a un super wow. Hace muchos años se perdió ese, o sea, ya se considera un hito pasado. Ajá. Y ya hace muchos años o sea, ya no hay humanos ya no intentan ganarle a una computadora. Sí, o sea, ya no hay forma. La compu ya nos ganó en ajedrez. Deep Blue era una máquina más o menos del tamaño de este cuadro. Y hoy está en el celular. Hoy en tu celular tienes una computadora igual y podría jugar al nivel de Deep Blue. Ok. Y no le va a ganar Kasparov. A ver, entonces, eso pasa y tú dices, eso todavía no era ni siquiera inteligencia artificial como tal. Nada, ser un sistema experto. Sí. Era un sistema experto. Sí, para términos de la conversación usamos indistintamente inteligencia artificial, pero tiene toda la razón, Pablo. Es un sistema experto porque dato trivia, ¿no? Si ninguno de los tres somos expertos en ajedrez, pues nos puede gustar, pero si nos ponen un tablero con piezas al azar a nosotros y a un campeón mundial, tenemos la misma capacidad de aprenderlo. En cambio, si es una posición basada en algún juego que ellos conozcan, es donde se ve ese sistema experto. O sea, por eso me gusta ese ejemplo, ¿no? O sea, somos igual de buenos para memorizar que un campeón de ajedrez. Claro. El campeón de ajedrez sí podría recordar una posición basada en una partida que él ya hubiera jugado. Y al final de cuentas es un humano, ¿no? Y bueno, a lo mejor algo tendrá en beneficio o mejor que nosotros, porque pues por algo es un campeón mundial de ajedrez, pero no te sale el café como me sale a mí, ¿no? Por decir algo, o yo hago mejores cócteles que tú. O sea, algo tenemos al final de cuentas, no somos máquinas. Pero a ver, para recordar con el auditorio, para ir avanzando, de ahí de esos 90s, ¿cuál, digamos, fue el siguiente gran paso tecnológico en esto que estamos hablando de automatizaciones o de sistemas expertos? Me parece que el siguiente hito grande fueron los sistemas de reconocimiento de patrones. Que lograban agrupar lo que le llamamos durante mucho tiempo el Big Data. Estuvo muy de moda y si recuerdas a finales del 2000, de los 90s y principios de los 2000s, la moda del cómputo era el Big Data. Sí, claro. ¿Y qué es el Big Data? Básicamente grandes bases de datos que era muy difícil procesar de manera manual y que su procesamiento se había desaprovechado porque no tenías un mecanismo para almacenarlos y para mantenerlos en la memoria de una máquina porque no tenías máquinas de ese tamaño. Entonces se lograron hacer mecanismos para procesar estas grandes cantidades de información y que lograron identificar patrones, sobre todo el gran hito siguiente me parece que es esa identificación y agrupamiento de cosas. Entonces determinar, por ejemplo, que ciertas personas que les gusta el café negro también les gustaba cierto tipo de comida. O ciertas personas que frecuentaban cierto tipo de bar, entonces también les podría gustar cierto tipo de perfume. O ciertas personas que hacían tráfico, que iban en el tráfico por cierto lugar, entonces podrían tener cierta influencia política. Estoy usando ciertas relaciones. Entonces, ese agrupar patrones basado en información que parecía no conexa, pero que había en grandes bases de datos que se habían guardado mucho tiempo, pero no se podían procesar, me parece que fue el siguiente hito. Agrupar los datos, aglomerarlos y procesarlos para encontrar correlaciones entre ellos a raíz de toda esta información. En este hito yo te preguntaría, Armando, ¿no lo podían hacer humanos? ¿O nos tardábamos mucho más en hacerlo? ¿O lo hacíamos de manera mucho más incorrecta?
Como son temas de agrupación de volúmenes de datos Brutales. inconcebibles para una persona, efectivamente no podíamos hacerlo. Y casi te diría, y coincidiendo en ese punto con Pablo, cada que ha habido un hito importante en el cómputo, ha habido un hito en automatización y damos una nueva mención a inteligencia artificial. Ejemplo práctico de lo que menciona Pablo, en los 90s, o sea, mediados de los 90s, una compañía muy famosa de streaming lanzó un concurso para mejorar su algoritmo de selección de películas y dejaron una base de datos aparentemente disociada, o sea, sin nombres, sin apellidos, solo películas favoritas y el usuario genérico dentro de la cuenta de esta plataforma. Y un grupo de investigadores empezaron a barajar esos datos y se dieron cuenta que de todos los que estamos aquí en el estudio, nadie tiene en el mismo orden ni sus 5 películas favoritas. Nunca van a coincidir. Y además ni siquiera el orden, si hay alguna coincidencia entre las favoritas, no las vamos a tener en ese orden. Y eso es el primer dato que encuentran. A partir de ese nivel de preferencias, podían determinar con una buena certeza si preferencias sexuales, si estaba soltero o casado, hay algunas otras inferencias pues, basado en... ¿Qué plataforma era? Netflix. Ah, ok. Netflix era quien sí, era el Netflix Prize. Ajá. Y soltaron por un tiempo. Y se dieron cuenta que entre cientos de personas, aunque tengas las mismas 5 películas favoritas, nunca va a ser el mismo orden. Exacto. Y a partir de ese orden, y el podían orden determinaba muchísimas datos de tu Además esfera del íntima. orden, el tipo de película, el tiempo que la viste, si le pusiste pausa, si la terminaste de ver o no, hacían que pudieras tener correlaciones. Insisto, un ser humano jamás podría procesar tanta información. Claro. Y una máquina es muy buena para hacer eso, procesar información que está ahí en bruto, ordenarla, clasificarla y sacar patrones para crear tendencias. A ver, ya una vez que tenemos estos ejemplos que hemos ido avanzando, ¿eso era generativa, No, todavía general o no era, o eran sistemas expertos todavía? Vamos a decirle ahí, ya dejaron de ser sistemas expertos y ya eran mecanismos de reconocimiento de patrones. Mecanismos de reconocimiento de patrones. En un ejemplo muy brusco, antes del Big Data, es todos tus datos, por ejemplo, en una hoja de Excel. Para que pudieras entenderlos. A partir del Big Data podías combinar video, audio, imágenes, bases de datos, todo, y sacar conclusiones a partir de eso. ¿Cuál sería el siguiente hito? Entonces, ¿Cuál verían y como déjame siguiente? ponerle un nombre, Sí. era la inteligencia asociativa, diría. O sea, Asociativa, puede- mira, está interesante, porque son los patrones, etcétera. Ahí también meterías al Deep Blue. ¿Kasparov? No, porque ahí necesariamente. no había... Sí, pero era un tipo muy rudimentario. básico. Ok. O sea, porque, insisto, el número de jugadas en el ajedrez es muy inferior a la gran cantidad de datos que se procesan en un proceso de Big Y Data. corríjanme, ustedes son expertos en tecnología y créanme que yo los adoro, soy fan de su chamba y todo lo que hacen, pero siempre va a ser algo muy rudimentario, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que hoy es ChatGPT, en 5 años vamos a decir que esa cosa era súper rudimentaria. Muy básico, seguro. O sea, Sí, eso sí avanza la siempre va, exacto, en la tecnología lo presente es muy novedoso, pero al final de cuentas está condenado a terminar por ser extremadamente rudimentario. Pero bueno, el siguiente hito, ¿cuál era? Bueno, para mí el siguiente hito fue cuando a eso se le logró alimentar ya no solamente con datos numéricos, sino con el reconocimiento de lo que le llamamos lenguaje natural. Y voy a meter el lenguaje natural no solo al habla, sino a poder reconocer imágenes y a reconocer los componentes de una imagen o a reconocer componentes en una pieza de música, a reconocer componentes en la voz, en los distintos elementos del mundo natural. Más o menos donde estamos ahorita. Más o menos donde estamos ahora, pero déjame decir un paso antes, porque solo era reconocerlos, no generarlos. Ok. O sea, solo reconocer la voz, reconocer el habla. Esa sería la reconocer un generativa. idioma. No, solamente Todavía no. de reconocer. Sigue siendo reconocimiento de patrones, pero ya no solamente de datos numéricos o de texto, sino de, vamos a llamarle, de reconocimiento de patrones en multimedia. Ya te entendí. Ajá. En multimedia. O sea, ya no solamente en texto, sino en video, en audio, en imagen. La compu, el sistema ya sabía que estábamos mandando una imagen, ya sabía que es una imagen, ya sabía que era un texto, ya sabía Y no que, solo que era un que texto, era sino lo que
qué era. decía. Y si le ponías una foto, tú le decías, encuéntrame un rostro, y podía encontrar los rostros. Y es más, recuerda las cámaras por esos años, estamos hablando de principios de los 2000, 2005, ya tenías en las cámaras, le apretabas poquito y sacaba unos cuadritos para decir, aquí hay rostros, y entonces para enfocar mejor. Entonces ya él reconocía patrones de cosas que estaban en la imagen. Si le decías, reconóceme a los árboles o reconóceme perros, podía encontrar patrones ya no solamente de texto, sino patrones en el multimedia. Eso ¿Te parece el siguiente hito importante? De hecho, se sigue investigando mucho, sobre todo, por ejemplo, el tema médico. Para este aprendizaje hay un proceso que se llama entrenamiento. Entonces, pensemos que yo quiero reconocer el cáncer de mama con un software. Entonces, primero le doy lo que sería, como hemos platicado, imposible para un médico o para un grupo de médicos tradicional. Le doy 1 millón de radiografías de gente con cáncer, 1 millón de radiografías de gente sana, y con esa ingesta de información, un algoritmo, pues a la siguiente que yo le pregunte esta radiografía qué es, pues me va a dar su aproximación basada en todo ese conocimiento, que podría ser pues superior al de, en esa tarea específica, al de un médico tradicional, ¿no? Pero Aquí este conocimiento. Aquí es en donde a mí me va a llegar el terror. O sea, eso es de los 2000. Eso es de hace 15 años. Según yo, eso era hace unos meses. No, eso es de hace 15 años. Bueno, pues ¿cuál es el siguiente hito? ¿Qué pasó después? Es que entonces pasó de solamente identificar a poder predecir, y luego lo que sucedió, lo que nos dice Armando, el año pasado, a poder generar. Y ahora sí tenemos la inteligencia artificial generativa, no general, generativa. Ok, a ver, déjenme poner un ejemplo. Un escritor de 1980 escribía un cuento en su computadora o en su máquina de escribir. Y ni en sus peores drogas, bueno, a lo mejor en sus peores drogas sí, se hubiera imaginado que la máquina de escribir escribiría sola un mentado cuento. A menos que la historia fuera justamente la máquina de escribir maldita o poseída o algo por el estilo. Hoy me impacta que una cosa como ChatGPT, pero hay muchísimas más, te puedan escribir un cuento. Y perdón, algunos no son malos. La mayoría son bastante malos. Pero algunos que uno ve y que dependiendo cómo des la orden, francamente son buenos o tendrían la calidad de aquel escritor mediocre de 1980 que estoy planteando en mi hipótesis, ¿no? En mi cuento. Sí, pero... ¿Está pensando, no está pensando? ¿Por qué cambió eso? ¿Cómo hace para hacer eso? A ver, ¿cómo funciona? Déjame tratar de explicar cómo funciona. Sí, exacto. ¿Cómo funciona eso? Funciona muy parecido a lo que dijo hace rato Armando con este entrenamiento. A ChatGPT lo entrenaron, es más, la versión 3 todavía dijeron más o menos con qué la entrenaron, la 4 ya ni siquiera... Hoy es la versión 4, ¿no? Hoy la que tenemos hoy día es versión 4. Ya no quisieron decir con qué lo entrenaron, pero básicamente lo entrenaron, déjame inventar cosas, con toda la Wikipedia, con un montón de artículos científicos, con todo Internet, muchos libros, con muchas cosas en Internet, ¿no? O sea, con un montón de texto. Es una inteligencia generativa de texto. Entonces, la entrenaron con un montón de texto. Y básicamente el entrenamiento lo que hizo fue generar un patrón estadístico de qué palabra sigue estadísticamente después de qué otra palabra en un contexto de lo que le llama atención. Entonces, básicamente ese contexto de atención es un tema. A ver, si estamos hablando de fútbol, ¿cuál sería la palabra que seguiría después de tarjeta? Roja. Pues entonces habría dos, o roja o amarilla, ¿no? O sea, estadísticamente se dio cuenta que en un contexto, después de cierta palabra, seguiría otra, y después de esa otra, y después de esa otra, en un contexto de esta cosa que le llama atención. Y ese contexto de atención es lo que nosotros usamos como prompt. O sea, esto que le tecleamos para decir, genérame un cuento de no sé qué, es su contexto de atención. Va a mantener eso como un tema, y va a ver su base de datos estadística para ver en todos estos textos con los que se entrenó, ¿cuál palabra sigue estadísticamente más probable de la anterior y así la que sigue y la que sigue? ¿Por qué te suena bueno el cuento? Porque está entrenado con todos los cuentos buenos que has leído. Por eso nos suena familiar y nos suena hasta encariñados con ellos nos podríamos sentir, porque son familiares, están hechos estadísticamente con lo que ya conocemos. Porque en esta estadística, yo pregunto,
Es que no es tan sencillo como solamente la tarjeta y entonces va a ser roja o amarilla si hablas de fútbol. Cuando te das cuenta de todo lo que está haciendo, quienes no somos expertos en esto, perdón, es el diablo. O sea, nos da terror, porque además es algo que hace mucha gente. O sea, redactores de noticiarios. O sea, a ver, camarógrafo, la gente que maneja el prompter. Hola, Cris, ¿cómo estás? A ver, o sea, lo hace muy bien. Es mucho más que solamente escoger 2 palabras. O sea, si no te gustó el cuento, te hace otro. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo diablos se basa en eso? Parece mágico son varios temas. O sea, parece mágico porque justo como nosotros como entes individuales con poder de cómputo limitado, pues seríamos incapaces de prever todas esas conversaciones, pero piensa un poco en tus conversaciones más cotidianas. ¿Cuál es la respuesta más normal a hola, ¿cómo estás? Muy mal. No, no es cierto. Bien, Exacto, muchas ¿no? gracias. Estadísticamente es muy poco probable que me contestes muy mal, me pasó esto, a menos de que hayas un nivel de confianza. Estadísticamente vas a decir bien, ¿y tú? ¿No? Entonces, esas inferencias estadísticas con todo, imagínate cuánto texto ya hay en Internet, muchas obras de escritores que ya son consagrados, están como recurso público de Internet. Entonces, pues, lo que hace esta máquina es hacer esas buenas inferencias, y lo mencionaba hace rato, no lo hace sola. O sea, hay un ejército de personal subcontratado que está revisando las mejores combinaciones. ¿Cómo es ese ejército, Armando? Háblanos de ese ejército. O sea, entendamos que de verdad estamos en pañales digitalmente, ni siquiera solo en México. He visto que en el mundo de verdad estas cosas asustan y no sabemos exactamente hacia dónde va. Pero hay quien puede pensar que cuando tú le preguntas o cuando escribes algo o pides algo en ChatGPT, hay otra persona en la India que está respondiéndote en tiempo real como un WhatsApp. No es eso. No, ¿Cuál es ese ejército del cual hablas? Están depurando la información que puede estar en Internet. Okay. O sea, lo que hacen es limpiando el contenido para poder ingestarlo a esta inteligencia artificial y dé mejores respuestas. Entonces también hay cierto trasfondo de mejora en el lenguaje, de depuración. Es un ejercicio además muy necesario porque justo, ¿no? Ya empezamos a adentrarnos a los desafíos de este contenido, ¿no? Hay una confianza ciega al contenido, ¿no? Creemos que todo lo que nos va a decir es muy certero, a veces es difícil detectar los errores. De hecho, ya hay nuevas tesis desafiando, diciendo, no, ChatGPT no es una máquina inteligente, al contrario, es una máquina muy tonta, porque como lo que hace son inferencias estadísticas, no conoce límites en su conocimiento. Entonces, si tú le preguntas algo, nunca te va a decir no sé, a menos de que haya una restricción explícita a la pregunta que estás haciendo. Y por lo tanto te va a dar una inferencia con lo que cree que es la mejor respuesta. O sea, no te va a decir estoy mal en esta respuesta o yo supongo que es esta respuesta. Hoy en día no te va a contestar eso, te va a dar lo que cree que es una mejor respuesta, y hay un riesgo de que tú creas que es la mejor respuesta y que la utilices como la verdad, y que ya pasó. Digo, ejemplo rapidísimo, este abogado al que le van a retirar, si no es que ya le retiraron la licencia en Estados Unidos, que le pide referencias jurídicas y le da una serie de referencias jurídicas que tenían toda la pinta de ser buenas, pero bueno, pues el tipo no se dio a la tarea de investigar si eran o no eran buenas y resultó pues por ser totalmente falso, ¿no? Nos queda poco tiempo, de verdad es que esto sería como para otros 4 programas, pero a ver, avanzando un poco más, generativa, esta sí ya es generativa, ¿verdad? Es generativa. ChatGPT es generativa y también los de imágenes son generativos. Y eso tenemos imágenes, el Dalí y todos estos que son también impresionantes, me impacta cómo puede generarte un apocalipsis zombie en la torre latinoamericana, en realismo, o sea, te lo hace de una manera impactante, pero ¿qué otras hay? ¿Qué otras hay generativas que no son a lo mejor tan famosas como las que estamos viendo hoy día? Bueno, hoy hay generativas de muchas cosas. Todas hacen esto de reproducir patrones a través de algo pequeñito, ¿no? O sea, ¿por qué puede hacer el apocalipsis zombie en la Torre de Pisa? Sí, porque hay otras. Porque abstrajo el concepto de apocalipsis, el concepto de zombie, el concepto de Torre de Pisa, y entonces los pone todos juntos en varias imágenes. Estadísticamente armoniosa con lo que conocemos. Ahora, ¿qué más hay? Pues hay para generar música, para generar
información ya no solamente tan genérica como la de ChatGPT, sino el otro día me mandaron una para generar artículos científicos, para, por ejemplo, entrenarlo con tus artículos científicos, los que ya escribiste, y que te generen nuevas cosas. Ok. Y así lo que me diga. O sea, básicamente, cualquier cosa que creas que se puede generar basado en algo que ya existe, hoy se puede, o seguramente ya hay una inteligencia artificial que lo hace. ¿No todo se puede generar basado en algo que ya existe? No. ¿No somos al final un producto de lo que éramos en el pasado? Justamente ahí está el tema del pensamiento y la creatividad, que hoy esto no tiene. Hoy esto, ¿recuerdas el ejemplo que ponía de las piezas de Lego? Sí. Tiene piezas de Lego de distintas formas. Y puede construir con ellas combinaciones que tal vez jamás hubiéramos podido imaginarnos como humanos, que ahí existían, pero son tantas combinaciones que nunca hubiéramos podido generarlas o hacerlas tan rápido como la computadora. Ok. Pero ya están prehechas las piezas de Lego de esas formas. No es capaz de generar una pieza de Lego de una nueva forma. Y eso es algo que hoy no tiene y que sería de los pasos que llevarían a esta inteligencia artificial general. ¿Cómo ves el futuro, Armando? ¿Qué sería la inteligencia artificial general? Yo creo que falta mucho para eso, porque efectivamente tendría que, en este ejemplo me gusta mucho, que la inteligencia artificial, el poder de cómputo, generara esas nuevas piezas, ¿no? Hoy en día no se ve plausible, y de hecho incluso vale la pena como recorrer esa historia de las cosas que le han dado miedo a la humanidad y ver cuál es la literatura que se ha dado. Por ejemplo, cuando había decapitaciones en Francia y había cierta resquemor de tratar de reanimar cuerpos, pues surge la novela de Frankenstein, ¿no? El horror corporal japonés, que suele ser espeluznante, surge posterior a la bomba atómica, ¿no? A todo este horror corporal. Hoy en día tenemos Black Mirror y otras series emulando el terror tecnológico, ¿no? Y pienso en el terror porque es un género que me gusta. No, pero además el terror por lo regular se vende mucho mejor y es más fácil de difundir y de creer entre la humanidad. Sí, coincido totalmente. Entonces, pensando en este desafío, por ejemplo, que decías del contenido de las nuevas novelas, pues una novela innovadora no va a tratar de temas que ya se han tratado intensivamente, y aunque hay temas de fondo que siempre se discuten, como el camino del héroe, el amor, no sé, el formato que va a tomar con las nuevas tecnologías, con nuestra nueva visión de la humanidad, pues van a ser diferentes, ¿no? Entonces, ahora, falta mucho. Hay algo muy triste, y perdón, pero yo soy pesimista por naturaleza, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que hacíamos o que hacemos son automáticas. Es tristísimo, pero te das cuenta de que mucha chamba es automática. Decía el gran Kapuscinski en un libro, este oficio no es para cínicos, una cosa por el estilo, que recopila varias de sus conferencias, y le dice a los estudiantes, a ver, los únicos estudiantes que van a destacar en el periodismo son los que busquen historias nuevas, los que salgan, los que se arriesguen, que la mayoría, los que van a estar en las salas de redacción, en algún momento van a ser suplidos por máquinas. Esto lo decía en los 2000, unas de las últimas pláticas que daba. Está muy padre que haya nuevos Stephen Kings, aunque si uno lee 3 novelas de Stephen King se va a dar cuenta que hay muchas que son muy parecidas a él mismo y que él se repite, ¿no? Está muy padre que haya Saramagos, pero la verdad es que hay 1 sobre 1.000.000 de García Márquez. Entonces, ¿cómo ves el futuro de la humanidad, dado que esto nos está enseñando y nos está aventando en la cara algo muy triste? Tú me decías, hace música, pregúntale a los músicos. Hace diseños, vemos Canva. Pregúntale a los diseñadores gráficos, ¿no? Ya me parece están siendo suplidos. Están siendo suplidos los que generan poco valor y alta repetición. Decías, desafortunadamente nuestras actividades son muy repetitivas, pero no todas. ¿Quiénes tienen más futuro? Aquellos que se arriesguen y estén generando cosas nuevas que no tienen antecedente y que en realidad sí son no un refrito de lo que ya había, sino algo nuevo en el conocimiento, en la música, en la literatura o en lo que se te ocurre. Estoy de acuerdo que son pocos. Muy poquito. Muy pocos. Entonces, ¿qué hacemos con los demás? ¿Qué hacemos los que no hacemos eso? Los que agreguen poco valor van a ser eventualmente o desplazados de lo que hacían y enviados a otras tareas, porque también surgirán nuevas tareas. Sí, claro.
Hablaban del ejército me gustaría hacer un comentario rápido. Ese ejército, déjame verlo como curadores. Son curadores del conocimiento. Esa es la palabra. Y curan en dos sentidos. Uno, ¿con qué se va a entrenar a la inteligencia artificial? O sea, ¿qué le vamos a meter como datos para que empiece a entender cosas? Entender entre comillas. Y dos, a validar lo que resuelve. Y entonces le dices, genérame una tasa y saca una cosa que no se parece a tasa, entonces alguien dice esto no y lo va calificando. Ese es el ejército, es un curador de entradas y también un validador de salidas para ver que funciona. Y ese va a haber un montón de trabajos al respecto para entrenar inteligencias artificiales, para desarrollar mecanismos que hagan. Me parece que el futuro está en pares humano-máquina. Hoy no creo que las máquinas nos desplacen por completo, pero sí los humanos que se vean emparejados con una máquina y que puedan, junto con ella, hacerse, déjame llamarle, incrementada su capacidad de respuesta de inteligencia, van a tener mejores oportunidades. No recuerdo el autor, perdón la interrupción, pero justo habla de esta teoría del cyborg. El cyborg no es que te metan un implante biónico, sino que te integres con una integración con la tecnología. Entonces, quienes pueden tener también, no verse atrapados en la distopia, quienes mejor se integren a la tecnología. Y todos ya somos un poquito cyborgs en cierta medida, ¿no? Si uso Google Maps para llegar a un lugar y Tinder para concertar citas y Excel para hacer gráficas, pues soy un poco cyborg porque son capacidades que estoy usando con extensión de una máquina y no necesariamente con las que tengo físicamente. Sí, nos hemos hecho extremadamente dependientes, ¿no? Hoy nadie se pierde utilizando el Waze o utilizando Google Maps, aunque Byung-Hun Chan dice por ahí en sus libros y en sus disertaciones sobre la filosofía del Eros, una cosa maravillosa. Al utilizar tanto Google, dejamos de perdernos y cuando nos perdíamos era lo divertido de encontrar cosas nuevas, del misterio. Pero bueno, se nos fue, es un temazo. Ojalá que me den chance de repetirlo, de hacerlo de nueva cuenta y seguir platicando de más temas. Te aprecio muchísimo, Pablo, que estés con nosotros. Mil gracias. Gracias y gracias, Armando. Muchísimas gracias. Orden. Pásela maravillosamente bien, descanse mientras un robot le quite el trabajo. Nos vemos pronto. Esto fue Contracara. Yo soy Luis Cárdenas. Bye bye.